Hola niños, el día de hoy vamos a dejar un poco más claro lo que es la nomenclatura tradicional. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí tenemos unas reglas para poder llevar a cabo cómo nombrar algunos compuestos teniendo en cuenta la nomenclatura tradicional. Entonces recuerden que para poder hacer esta nomenclatura debemos de siempre calcular el número de oxidación, porque de esa manera nosotros podemos identificar la cantidad de números de oxidación que tiene un átomo y de esa forma pues tener en cuenta estas cuatro reglitas que tenemos acá. Entonces vamos a empezar. Miremos el carbono. Se llama dióxido de carbono por nomenclatura sistemática. Lo primero que tenemos que hacer es ir a la tabla periódica y ver cuántos números de oxidación tiene pues este elemento, en este caso el carbono. Entonces vamos y miramos y nosotros encontramos que el carbono tiene dos números de oxidación, más 2 y más 4. Como tiene dos números de oxidación, tenemos que referirnos a esta regla que encontramos acá. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un elemento tiene dos números de oxidación, para el número más pequeño debo colocar la palabra óxido, el nombre del elemento y la terminación oso. Para el otro número de oxidación debo colocar la palabra óxido, el nombre del elemento e ico. En este caso, como el carbono tiene 2 y 4, el 2, que es el número más pequeño, debe tener esta regla. Y el 4 debe llevar esta regla. ¿Sí? Entonces vamos en orden ascendente, descendente, ascendente. Entonces lo primero que tenemos que hacer para este compuesto es calcular los números de oxidación. Entonces vamos a ver. Yo digo que el número de oxidación del oxígeno es menos 2. Luego multiplico el subíndice por el número de oxidación y me va a dar menos 4. Entonces tracemos una línea aquí como para efectuar un orden. Ahora tengo que mirar que un número que sumado con menos 4 me dé 0. En este caso el número que sumado con menos 4 que me dé 0 es más 4. Luego aquí me indica que hay un unito. Este más 4 lo divido entre 1 y me va a dar el número de oxidación del carbono. En este caso, el número de oxidación que me da aquí, que es más 4, es el número más grande. Por ende, yo tengo que utilizar esta regla. Es decir, óxido, el nombre del elemento y la terminación ico. Por ende, él se llamaría óxido carbónico. ¿Sí? Lo podemos también nombrar por nomenclatura stock. Y en nomenclatura stock me dice que yo debo colocar este número que está aquí dentro de un paréntesis de manera de número romano. Entonces puedo llamar óxido de carbono y entre paréntesis coloco el número de oxidación del carbono, en este caso 4. También lo puedo llamar por nomenclatura sistemática. En este caso, si nos damos cuenta, aquí hay dos oxígenos. ¿Qué quiere decir? Que voy a utilizar el prefijo di, óxido de carbono. Ahí como para efectos de repaso. Vamos a ver el siguiente ejemplo. En este caso tenemos el hierro. El hierro tiene como número de oxidación o como números de oxidación más 2 y más 3. En este caso tenemos que darle el nombre a este compuesto calculando primero el número de oxidación. En este caso, el número de oxidación del oxígeno es menos 2. Como aquí tenemos un 1, vamos a multiplicar. Entonces, 1 por menos 2 me da menos 2. Un número que sumado con menos 2 que me dé 0 es más 2. Más 2 dividido 1 me va a dar más 2. En este caso, nos damos cuenta que el número de oxidación del hierro es más 2. Y teniendo en cuenta lo que consultamos en la tabla periódica, el número de oxidación más 2 es el menor. Ahora me remito a la regla. En este caso, debo de utilizar la primera parte de esta regla que me dice que cuando un elemento tiene dos números de oxidación, el menor corresponde a la palabra óxido, el nombre del elemento y la terminación oso. Entonces tenemos que tener en cuenta que algunos elementos de la tabla periódica en la nomenclatura tradicional cambia su nombre. En este caso tenemos aquí Fe es ferrum. No va a utilizar la palabra hierro para nombrarlo por esta nomenclatura, porque sería incorrecto. Debemos de utilizar el nombre que es ferrum. Lo vamos a llamar. Entonces, se llamaría óxido. Y en este caso, como el número de oxidación es más 2, que es el menor, sería para esta regla. Se llamaría óxido ferroso.
También lo podríamos llamar por nomenclatura stock. Él se llamaría óxido de hierro. En este caso sí se puede utilizar el nombre que aparece en la tabla periódica. Y entre paréntesis voy a colocar el número de oxidación de él, que es 2. Es decir, 2 palitos para indicar el número de oxidación. En este caso esto es nomenclatura stock. Y si lo quiero yo llamar por nomenclatura sistemática, pues la cantidad de números de oxígenos que hay aquí es 1. Se llamaría monóxido de hierro. Vamos con el siguiente. Esto se llama, por nomenclatura sistemática, se llamaría heptóxido de cloro. Entonces vamos y consultamos en la tabla periódica la cantidad de números de oxidación que tiene el cloro. En este caso la tabla periódica me dice que son 4 números de oxidación. Más 1, más 3, más 5 y más 7. Entonces yo tengo que mirar cuál de estos números de oxidación es. Pero antes tengo que verificar si yo cuento hay 4 números de oxidación. En este caso me involucra esta regla que está aquí. Entonces, ya sabiendo que como tiene 4 números de oxidación, tenemos esta regla. Ahora necesitamos saber cuál de todas estas es para este compuesto. ¿Cómo lo hago? Calculando números de oxidación. Entonces, como ya hemos visto anteriormente en algunas clases que ha puesto aquí por YouTube, yo debo de colocar o asignar números de oxidación y sé que el número de oxidación del oxígeno es menos 2. Multiplico el subíndice por los números de oxidación y eso me va a dar menos 14. 7 por menos 2, menos 14. Como no sé el cloro porque tiene 4 números de oxidación, entonces debo buscar un número que sumado con menos 14 que me dé 0. En este caso el número es más 14. Pero pues números de oxidación más 14 no existen. Entonces yo voy a tomar este 14 y dividirlo entre este subíndice que está acá. 14 dividido 2 me va a dar más 7. ¿Sí? Por ende aquí ya tenemos el número de oxidación del cloro. Entonces, teniendo en cuenta esto que acabamos de hacer, vemos que el número que nos da aquí es el número mayor. En este caso, si nos devolvemos o vamos a la regla, me dice que para el número mayor debo utilizar la palabra óxido, el prefijo per, el nombre del elemento y la terminación ico. Entonces vamos a ver cómo se hace. Esto se llamaría óxido, el prefijo per, el nombre del elemento que es cloro y la terminación ico. Esto se llamaría óxido perclórico. ¿Sí? Que si a mí me llegara a dar 3 en todo este cálculo, pues yo miro que en este caso si fuera 3 lo que me diera a dar, aquí yo debo utilizar la segunda regla. Si aquí sería Cl2 o 3, pues aquí tendríamos que esto se llamaría óxido cloroso. Entonces tenemos que tener bien cuidado cuando vamos a asignar la regla y tener en cuenta el número de oxidación. Esto es para el menor, este es para el que le sigue, este es para el que le sigue y este es para el mayor. En este caso, esta regla sería para cuando el cloro tiene número de oxidación más 1, este para cuando tiene número de oxidación más 3, este para el número de oxidación más 5 y este para el número de oxidación más 7. Teniendo en cuenta esto, ya también lo puedo nombrar por nomenclatura stock. Esto como me dice que el número de oxidación del cloro es más 7, yo puedo colocar óxido de cloro y entre paréntesis 7. ¿Listo? Ahora, vamos a ver este último ejemplo. Me dice que es yodo, tenemos oxígeno, es un óxido. Y vamos a la tabla periódica y este exactamente también tiene 4 números de oxidación. Los mismos que el cloro. Sí, más 1, más 3, más 5, más 7. Como son esos 4 números de oxidación, para cuando un elemento tiene 4 números de oxidación, pues debo utilizar esta regla que está acá. Vamos a calcularlo. Entonces, número de oxidación del oxígeno es menos 2. Trazo una línea para efectos de orden. 3 por menos 2 me va a dar menos 6. Como no me sé el del yodo, entonces sé que un número que sumado con menos 6 que me dé 0 es más 6. Más 6 dividido 2 me va a dar más 3. Este número es efectivo o es el que aparece en la información de la tabla periódica. Entonces, ahora debo de nombrar. Como tiene 4 números de oxidación, es el segundo en orden ascendente. Entonces debo utilizar este prefijo que está aquí o este sufijo. Entonces lo voy a llamar óxido yodoso. Si lo quiero llamar por nomenclatura stock, tengo que seguir teniendo en cuenta este número 3. Se llamaría óxido de yodo
y entre paréntesis 3. Ahora, si lo quiero llamar por nomenclatura sistemática, recordemos la cantidad de óxidos que queda aquí, o de oxígenos. En este caso, el prefijo es tri, pongo la palabra óxido, de biyodo porque existen dos yodos acá. Espero que este video haya sido claro para poder repasar algunos conceptos que nos puedan haber hecho falta y pues así que nos vaya muy bien en toda la entrega de trabajos y talleres y evaluaciones que podamos tener. Chao niños.